Estábamos recordando hace días lo que dijo un presidente de la Junta de Custodios de allá de Estados Unidos, ¿para qué necesitamos una conferencia? Y dice, para nosotros posiblemente no, pero sí para el niño que acaba de nacer y pueda tener problemas con su forma de beber. Cuando se lleva esa junta de información, yo estaba por ahí cerca, iba a cumplir apenas 2 meses de nacido, o sea que ya estaban llevando a cabo esa junta de información para cuando me tocara a mí llegar. Aquí cabe mencionar que en ese tiempo, estamos hablando del 64, los grupos no tenían anuncios. Alcohólicos Anónimos era totalmente desconocido. Entonces, cuando este amigo me habló de Alcohólicos Anónimos, para que yo dejara de beber, yo dije, no, el día que yo quiera, yo voy. Pasaron 4 años que yo bebía diario. Cuando me vuelven a pasar el mensaje, ni me acordaba que ya me habían hablado de Alcohólicos Anónimos. Y un amigo me llevó al grupo La Merced, que en ese tiempo estaba en Regina 116. Y ahí llegué y no me gustó Alcohólicos Anónimos. Siempre es así. De la profunda oscuridad nace la luz. Alcohólicos Anónimos es una de esas conquistas que demuestran de qué manera lo mejor del ser humano puede elevarse por encima de los abismos de la enfermedad y el egoísmo. En los próximos minutos seremos testigos de cómo la sociedad mexicana logró consolidar los legados de lo que se ha denominado el movimiento espiritual más importante del siglo XX. La historia de Alcohólicos Anónimos en México refleja los altibajos propios de la vida de un alcohólico, una trayectoria marcada por contrastes entre el éxito y el fracaso, la euforia y el desánimo, la fe y la desconfianza, la unión y la separación. Para comprender nuestros inicios, es necesario remontarnos a Estados Unidos, donde algunos personajes transformaron la vida de miles de personas, trascendiendo incluso las fronteras de su país. Bueno, esto de acuerdo a la historia, una persona se fue a vivir a Estados Unidos, a Cleveland, y ahí fue donde se desarrolló su alcoholismo. Es ahí donde en un recorte de periódico ve lo de Alcohólicos Anónimos, lo empezaron a llevar a los grupos, pasan los años, se reencuentra con su familia, y en 1946 con su esposa traducen el libro de Alcohólicos Anónimos al español. Ese se lo llevan a Bill W. y Bill W. a cambio le entrega el libro que tenía ahí en el escritorio y se lo dedica. Su esposa lo motiva para que venga a México, diciéndole allá en México, tus paisanos están muriendo de alcoholismo, haz algo por ellos. Y decide venir a México en 1946, en septiembre, y se entrevista con personas, logra que le presten lo que conocemos como el Teatro del Pueblo, y lleva ahí la primera Junta de Información Pública, 18 de septiembre de 1946. Esa persona fue Ricardo P., quien, con el apoyo e intelecto de su esposa Helen, logran traducir al español el Libro Grande. Utilizando una antigua máquina de escribir, ambos superaron una de las principales barreras para transmitir el mensaje, el idioma. Al llegar a México y ofrecer la primera Junta de Información Pública, Ricardo P. no tuvo la oportunidad de reunirse con 3 compañeros que en esos meses ya habían comenzado a sembrar algunas semillas en la Ciudad de México. Un mexicano, Fernando I., y 2 estadounidenses, Pauline D. y Lester F., lograron la hazaña de formar el primer grupo de habla inglesa en nuestro país. A esta historia se sumaría Jesús A., quien, al recibir el mensaje, ofreció generosamente su hogar en la calle de Gómez Farías 66, departamento 203, para llevar a cabo la primera reunión del grupo. Así, el Mexico City Group quedó registrado a finales de octubre de 1946. Tras una década, se establecerían las bases que fortalecerían el sentido de pertenencia y lealtad hacia el programa en México.
Hay una nueva atracción ahora en México para el turista alcohólico anónimo. Un grupo pequeño pero vigoroso de la Ciudad de México. El grupo se reúne en la YMCA y los martes por la noche. Y el hecho de que el vacacionista norteamericano no tenga conocimiento del español no le resta mucho el que pueda disfrutar y participar plenamente en las discusiones del problema del alcoholismo. Pues yo cuando leí el primer tomo de la historia de Alcohólicos Anónimos aquí en México me llamó la atención, primeramente la creación del Grupo Hospital Militar, luego la intervención del general Varela, que era el jefe de la sala de psiquiatría en ese año de 1956 en diciembre, y que continuamente llevaban al mayor Barrón, su esposa Irma, y que pues ya lo daban por un caso perdido, que ya no tenía remedio. Ella platicaba lo que aparece en el libro de Alcohólicos Anónimos de la historia. El mayor era alcoholicazo, entonces había que meterlo a internarlo cuando ya estaba muy tomado. La forma en que mi esposo bebía se había vuelto cada vez más insoportable, ingobernable. Ya no sabía qué hacer, sentía que todo se me escapaba de las manos. Entonces, decidí ir al Hospital Central Militar. Lo hice pasar por un enfermo del estómago, aunque en el fondo sabía que la enfermedad era otra. En esos días, cuando lo llevaba al hospital, me partía el alma ver cómo, al bajar del coche o del camión, se dirigía directamente a la primera cantina que encontraba. No importaba que lo hubiera llevado por su salud, él solo pensaba en beber. Y allí, una vez más, caía. A veces regresaba a casa sin ropa, porque la había cambiado por unas copas. Recuerdo con claridad la amenaza de los médicos, un golpe mortal para mi esperanza. Es la última vez que lo encamamos. La próxima vez se va al manicomio de por vida. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Qué iba a suceder? Pensé, prefiero un marido limosnero que un general loco. Y fue entonces cuando, en un susurro ahogado por el miedo y la desesperación, le respondí al doctor: deme un pase al manicomio a mí también, porque donde él vaya, estaré a su lado. ¿Quién iba a ir por esa información? Y dice la señora Irma, me platicaba que decía ella, cuando le dijo el general, pues vas a ir tú para que te den la información. Y resulta que llegó, les dieron la información, salió a las 10 de la noche, el general vivía en Tlalpan y le habló por teléfono que había salido y le empezó a informar lo que le dijeron. Y dijo, ¿en dónde estás? Pues estoy aquí en Reforma. Y dice, no te muevas, ahí voy ahorita. Fíjese, a las 10 de la noche una persona no alcohólica vino desde Tlalpan hasta Reforma para ver qué le habían dicho los de Alcohólicos Anónimos. Al día siguiente ya se vieron y dijo el general, bueno, pues aquí están, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hablarles. Hablaron por teléfono, le contestó una persona y le dijo, oye, ¿usted me da información de Alcohólicos Anónimos? Sí, ¿qué desea saber? No, es que esto, ya le digo lo que se necesitaba. Digo, sí, ¿cómo no? Le podemos hacer una junta de información ahí en el hospital. Y le dijeron, bueno, ¿para cuándo? Y todavía el general, así, conociendo a los dos, dice, para mañana estamos ahí. Hubo 13 oficiales, 3 civiles que eran del grupo, y se dio la primera junta de información ahí en el Hospital Central Militar. Pero tuvo una importancia grande al inicio de Alcohólicos Anónimos aquí en México, porque a partir de ese año de 1956 empezaron a crecer los grupos. El 16 de diciembre de 56 se lleva a cabo la primera reunión, la primera junta de información, o sea, se forma el primer grupo de habla hispana en el Hospital Central Militar. Ese fue el primer grupo en el 56, en el 57 en Mérida, en marzo se conforma el grupo Panteón Florido, exactamente ahí en un panteón. Se comenta que Bill W. dijo cuando estuvo por ahí, es asombroso esto. ¿Por qué? Donde hay muertos está floreciendo y por eso el nombre de Panteón Florido. Bill W. motivaba a que en México, Colombia, El Salvador, Guatemala se conformaran las estructuras. Se conforma en Colombia y luego en Salvador. Aquí en México los compañeros que estaban en ese tiempo vieron que con 31 grupos pues no era posible echar a andar aquí una estructura. Así que comentan de que por el momento no es posible. No es posible, se siguen llevando a cabo los congresos nacionales.
En la segunda convención de Centroamérica, Panamá y el Caribe, los compañeros representantes de México lograron obtener la sede para organizar la tercera convención en nuestro país. A partir de ello, se nombró un comité organizador que buscó poner en marcha la primera Asamblea Mexicana, donde cada estado tendría representación. El objetivo era cimentar la unidad a nivel nacional, propiciar el conocimiento mutuo entre los grupos y fortalecer los lazos y la conciencia nacional. En el 68 hubo un Congreso Nacional y todos ellos traían una propuesta de que se iniciaran los servicios generales en la República Mexicana, porque en ese tiempo no había impresión de literatura en México. Entonces llegan esos hombres con la idea y fue aceptada inmediatamente. En el 68 vuelve a llegar la invitación para conformar la estructura y entonces sí se acepta y se conforma el Comité de Servicios General. Se reunían en el Grupo Bolívar, que ya existía en ese tiempo, y en los congresos nacionales. Y en el 9º Congreso, que se lleva a cabo en Culiacán, deciden ya echar a andar esto y llevar a cabo la primera. Allá en Estados Unidos se le ha llamado conferencia. Aquí en ese momento decidieron llamarle Asamblea Mexicana y se acuerdan que para marzo se realice la primera Asamblea Mexicana y en lo que es el Grupo Concordia Merced se lleva a cabo la primera Asamblea Mexicana, 21, 22 y 23 de marzo. Quiero mencionarles que no había oficina de servicios generales. Y en el grupo estaba el señor, un padrinazo, que fue de los primeros custodios de las centrales de Mexicana. Y llegaba al grupo y decía, vamos a abrir una oficina de servicios generales para que la vayan a ver. Y yo qué voy a andar yendo a una oficina. Y como siempre fui muy burlista, muy llevado, bromista y lo que quieran, se abrió la oficina en Gabriel Leiva, tercer piso me parece. Y un día fui. Y me empecé a reír porque era un departamento. Y estaba la poca literatura que había, estaba en el piso. Y me empiezo a burlar. ¿A poco esta es una oficina de servicios generales? ¡Qué nacional! Y había otro padrino ahí que decía, ¡e internacional! ¡No manches! ¿Cómo? Según lo que se había acordado, cuando se forma la Oficina de Servicio General, el 9 de diciembre de 1969, ya la oficina se va a hacer cargo de imprimir y distribuir la literatura. Ya la Oficina Intergrupal lo deja de hacer y le toca a la Oficina de Servicios Generales. Esta decisión generó un distanciamiento con la oficina intergrupal, que en ocasiones distribuía literatura no autorizada, causando confusión en algunos grupos. Su función había sido únicamente resguardar los permisos de impresión mientras se establecía la estructura de servicios generales. 1970, el 10 de marzo, ya se conforma lo que es la Central Mexicana. Legalmente, ante un notario, ya queda ya ahí conformada la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil. Algo curioso es que en los Estados Unidos, cuando Bill W. conforma la Fundación Alcohólica, había una oficina, un compañero, un escritorio y una secretaria. Aquí, cuando se formó la Oficina de Servicios Generales, solo había un escritorio y una silla. Y el primero que llegaba usaba la silla y los demás se quedaban parados colocando los papeles en el suelo para organizar la literatura. Alcohólicos Anónimos ya había crecido y no había estados que pudieran atender a los alcohólicos que asistían a los congresos. La congestión en hotelería y alimentos era tal que ya no se podía sostener. Entonces, ese fue el último congreso y de ahí se tomó el acuerdo de realizar la convención en el Palacio de los Deportes. En la tercera convención empezó a notarse cierto descontento. Algunos compañeros tomaron las tribunas, se apoderaron de los micrófonos e intentaron convencer a los demás de que se hicieran las cosas a su manera. Sí, a unos compañeros inconformes, líderes, no estoy de acuerdo.
porque querían pleito casado con el gerente. No, que se enojaron y decidieron hacer otra agrupación. Y pues nosotros no nos pareció. También nos enojamos. Empezó la guerra. Pero ayer en el Consejo de Administración acordamos respetarles el derecho que tenían de ser libres. Pero estos hombres se organizaron muy bien y a todos los alcohólicos que no salían electos de la Central Mexicana los abordaban y decían: nosotros te vamos a ser delegado acá en la asamblea. Si no tenían bases suficientes, se fueron con ellos. Y con ellos se iban algunos grupos. Y nosotros calmados. Nosotros no estamos contra nadie. No está anunciado. Y resulta que con el tiempo comenzaron a regresar los grupos. Actualmente todavía funciona, pero no con la fuerza con la que había en ese entonces. Estas son situaciones que, pues por ahí lo dijo Bill W., quien quiera irse que se vaya, y el que quiera regresar que regrese, y lo recibimos con los brazos abiertos. Y esto es una realidad. Lo que pasó es que faltó tolerancia para esperar. Ellos sí veían hasta allá y nosotros veíamos aquí cerquita. Les faltó tolerancia para darnos toda esa información, el tiempo necesario para poder ver como ellos. Entonces, si hubieran esperado, hubiéramos seguido unidos y se hubiera logrado todo eso que a la fecha ya tenemos. De las 48 áreas originales, solo 8 se retiraron. Sin embargo, al cabo de un año y algunos meses, estas áreas fueron reconstruidas y, en muchos casos, incluso crecieron. Algunos grupos y distritos regresaron casi de inmediato, mientras que otros lo hicieron de manera gradual. En las otras 5 regiones, ninguna área se separó. Actualmente, la comunidad cuenta con 83 áreas, demostrando que los dolores de crecimiento han sido superados. La Oficina Plenitud y la Oficina de Servicios Generales se separaron administrativamente el 1 de enero de 1993. Actualmente la revista Plenitud sigue publicándose bimestralmente, transmitiendo el mensaje para aquellos que aún siguen sufriendo. Con la participación de los delegados en las reuniones de Servicio Mundial, México ha forjado una relación con más naciones donde Alcohólicos Anónimos tiene presencia, dejando a nuestro país como un ejemplo del legado y experiencia ante el programa. Desde 1993 hemos colaborado con otros países, apadrinándolos y compartiendo nuestra experiencia para así organizarse y fortalecer sus propias estructuras de servicio. A lo largo de los años, hemos trabajado en la organización de encuentros trascendentales, uniendo a las comunidades de América del Norte, Centro y Sur con el propósito de llevar nuestro mensaje de recuperación rompiendo cualquier frontera. Hoy, con la mirada hacia el futuro, sabemos que el compromiso no termina aquí. Cada reunión, cada grupo y cada testimonio nos recuerdan que la recuperación es un camino que seguimos recorriendo juntos, uniendo fuerzas y extendiendo nuestras manos para que nadie más tenga que caminar solo. Nuestro mensaje no tiene fronteras.